mirando hacia la comercialización de bienes y servicios a nivel nacional o a nivel internacional, están muy supeditados a algunas herramientas tecnológicas que nos van a brindar una ayuda en cuanto a los niveles de efectividad que hace referencia a los procesos operacionales o a los procesos logísticos o procesos comerciales. También hay algunos estamentos que nos van a permitir mirar cómo está la salud financiera de nuestra empresa y cómo está diferenciada esos estados financieros y los indicadores de gestión financiera de acuerdo a los procesos que nosotros estemos llevando a cabo para la producción de bien o la comercialización de ese bien. Cuando nosotros hacemos referencia a los costos, las observaciones y las tecnologías, tenemos que mirar y hacer referencia a la globalización. Hoy en día, todas las información que nosotros podamos manejar a través de las TIC, de las tecnologías de la información y la información y la comunicación para el desarrollo del e-commerce o el e-business, tiene referencia a todas las relaciones que nosotros manejemos entre los países o entre las naciones, o entre convenios o entre tratados que se forman entre empresas o a nivel nacional. Esos convenios están relacionados con aspectos estratégicos que son muy valiosos y que nos van a permitir a nosotros mirar cuáles son los indicadores de gestión que nos van a permitir conocer la rentabilidad y la productividad de nuestro negocio. El manejo de los costos de los productos y de los costos operativos son los que van a dar más significancia a esa rentabilidad o a esa productividad. Los costos, por lo tanto, las empresas las pueden clasificar de diferentes maneras. Esa clasificación hace, esa clasificación hace referencia a algunas situaciones que nos se presentan de acuerdo a las funciones. Existen unos costos de producción. Esos costos de producción son aquellos que nos van a permitir determinar cuánto es la inversión que nosotros estamos realizando y cuánta es la maximización de esa producción. Si nosotros aducimos que los costos de producción están por encima de los costos de venta, entonces podemos decir que el estado de pérdidas y ganancias está muy por debajo de, las ganancias están muy por debajo de las pérdidas que pueda asumir una empresa. ¿Cuáles costos nosotros vamos a manejar en la producción? Los costos de materia prima, los costos de mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. Cuando hablamos de costos de materia prima, es el costo de materiales involucrados directamente en el producto, en la realización de ese producto. Los costos de mano de obra hacen relación al manejo directamente para la transformación de esa materia prima en la producción de un bien o un servicio. Y los gastos indirectos de fabricación son los costos generados en la transformación de esos productos sin contar con la materia prima y la mano de obra directa. Esos gastos indirectos de fabricación hacen referencia a lo que nosotros estemos manejando de acuerdo a algunos ítems que más adelante vamos a ver que tienen que ver con los servicios, con el arrendamiento, con la mano de obra no en producción, sino la mano de obra en administración. También dentro de la clasificación de esos costos vamos a ver un tipo de costos variables que se generan y que tienen variación a partir de la cantidad de producción que nosotros hagamos. Entre más producción, pues vamos a tener mayor costo variable. Y algunos costos semivariables que tienen que ver con esos componentes fijos, pero que a su vez varían de acuerdo a las modificaciones que se presenten en la producción, como es la venta. Nosotros podemos tener unos costos semivariables que no estén relacionados con la producción, pero sí están relacionados con la distribución o con la venta o con la comercialización.
De acuerdo a esta identificación de aquellos costos que están relacionados con un departamento o con un producto, podemos nosotros decir que son unos costos directos o unos costos indirectos. Los costos directos hacen referencia básicamente a la creación del bien y el servicio. Para ello utilizamos materia prima, mano de obra. Y los costos indirectos, que son aquellos costos que apoyan la fabricación de la mercancía en cuanto a la prestación de servicios y o los servicios públicos. Hay algunos otros costos que más adelante los vamos a ver y unos gastos que también intervienen dentro de los procesos de producción. La clasificación de esos costos tiene que ser de acuerdo con el tiempo en el que fueron calculados. Existen unos costos históricos, existen unos costos predeterminados. Y estos costos históricos son aquellos que en algún momento de la empresa se produjeron anterior a los costos actuales. Esos costos fueron los que se relacionaron con el producto una vez fueron vendidos y los que nos van a permitir pronosticar el comportamiento de los costos más adelante, los costos predeterminados. Y esos costos predeterminados son todos aquellos costos estimados con unos datos estadísticos que vienen relacionados con los diferentes tiempos en los cuales se haya realizado la producción. Para ello nos va a permitir determinar básicamente un presupuesto inicial que de acuerdo a la globalización puede cambiar ese presupuesto, disminuir o aumentar porque todos sabemos que los productos no son estáticos, son dinámicos. Existen ofertas y existen demandas. Y de acuerdo a las ofertas y demandas, asimismo se relacionan los costos de materias primas. Asimismo se relacionan los costos de mano de obra también. Por ejemplo, el costo de transporte en la comercialización de aguacate, aguacatejas en los meses de septiembre, octubre, desde Puerto Gaitán Meta hasta Bogotá, estadísticamente esos precios son muy altos. ¿Por qué? Por la dificultad de entrega, los riesgos que hay en el embarque. Todos estamos observando hoy las condiciones que se nos están presentando para la comercialización de algunos productos de los llanos orientales o desde Casanare o desde el Bichada, por las condiciones geográficas. La infraestructura que nosotros tenemos vial es algo dificultoso para el desarrollo de actividades de comercialización y de distribución. Eso eleva los costos, esos costos de transporte, esos costos de flete van a darnos un gran valor en los procesos de comercialización. La distribución de los costos en los procesos logísticos tienen que ver con cómo es la cadena de abastecimiento y cuáles procesos y subprocesos hacen relación a la logística. Los costos en los procesos logísticos tienen que ver con procesos de aprovisionamiento, actividades interrelacionadas que requieren insumos, recursos de personal para la adquisición de materia prima, insumos, productos terminados, maquinaria y demás. Estos también incluyen otro tipo de actividades. Esas actividades pueden ser la selección de proveedores, la compra de insumos y materias primas, la certificación de calidad y de las materias primas, la negociación de precios y términos de negociación, los SECTOC, mínimo y máximo inventarios de materia prima que nosotros podemos soportar y que nos va a permitir tener una rotación de esas materias primas y no que esa materia prima se vaya a constituir en un elemento limitante para la misma producción. ¿Por qué? Porque podemos llegar a invertir en materias primas y no tener algunos capitales para la producción. Recuerden que inicialmente cuando se hace la planeación se deben distribuir esos presupuestos y esos presupuestos normalmente se hacen basados estadísticamente en histogramas, en las planeaciones anteriores y los presupuestos que se han manejado anteriores para la producción. Y hay en muchos casos que se recurren a unas prácticas que no son beneficiosas para la empresa, como llenarnos de inventarios con materias primas y después no tenemos capital para la producción.
para pagar mano de obra mientras se hacen los procesos de producción. Dentro del costeo logístico que nosotros podemos decir de que se presentan esos costos, más o menos el rango de los 4% hasta los 30% de las ventas es lo que nosotros estamos manejando. Y los costos de distribución que más o menos estarían cercanos al 8%. Esos costos de distribución cercanos al 8% están dados en transporte, almacenamiento, inventarios, administración, procesamiento de orden de pedido, costos laborales. Los otros, entre el 4 y el 30%, tienen que ver con los costos de producciones anteriores a las ventas. Nosotros podemos decir que para el cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos de las empresas en su cadena de abastecimiento y distribución logística, tenemos que identificar esos costos locales. Ya una vez indicado más o menos los costos en los cuales vamos a incurrir, nosotros podemos ver, perdón, nosotros podemos ver, de acuerdo a esta distribución de costos, cómo están tipificados esos costos de tipos de costos en un plan de negocios. Dentro del plan de negocios, la correcta identificación de los costos y de los gastos es esencial para determinar la viabilidad financiera, si el proyecto es viable o es factible realizarlo. Nosotros podemos tener una muy buena idea o podemos tener una idea innovadora en un proceso para la producción de un bien o un servicio, pero tenemos que contar básicamente con los análisis que se pueden desarrollar a través de investigaciones de mercado o a través de análisis que se hacen de viabilidad o de factibilidad del proceso. Dentro de esos costos iniciales que nosotros podemos relacionar el volumen con que vamos a desarrollar, tiene que ver con los costos fijos. Esos costos fijos son aquellos que no van a variar eh, antes de la producción. Los costos fijos son los que sí o sí produzcamos o no produzcamos tenemos que cancelar. Y hace referencia a los salarios, a los alquileres y a los servicios. Si nosotros no tenemos una empresa con la cual tenemos un plan de negocios y pensamos desarrollar una producción, primero tenemos que identificar esos costos fijos que nosotros vamos a tener que sostener mientras comenzamos la comercialización del producto. Nosotros no podemos iniciar una producción sin tener una viabilidad financiera, que nosotros estemos seguros que una vez iniciemos el proceso, nosotros tengamos el capital suficiente para respaldar el proceso productivo que estamos iniciando. Dentro de estos costos fijos en un plan de negocios, nosotros tenemos que mirar los gastos administrativos, los costos administrativos que tienen que hacer referencia al salario del personal administrativo, gerente, contador, al arriendo de la oficina, los servicios públicos que se van a manejar dentro de esas oficinas, dentro de esos gastos administrativos. Otra cosa son los gastos operacionales fijos, que tienen que ir con el arriendo del centro de acopio de planta, del seguro de inmueble, de la apreciación que hagamos de la maquinaria que nosotros estamos utilizando para el desarrollo de ese bien. También existen unos costos fijos dentro de ese plan de negocio que son los costos financieros. Los costos financieros tienen que ver con esos intereses que nosotros tenemos que pagar por un préstamo bancario. Normalmente ninguna empresa utiliza para su desarrollo de un proceso de producción, utiliza capital que no sea capital financiero, porque el capital propio las empresas pueden utilizar para respaldar la deuda del capital financiero, pero básicamente casi todas las empresas utilizan el sistema financiero para crear la inversión de ese proceso de producción. Hablábamos de una parte muy importante dentro de la producción que tiene que ver con los costos fijos del transporte. Recuerdan que decíamos que el transporte más o menos constituye el 8% de los costos de
producción. ¿Por qué decimos que el transporte? Es que la logística del transporte es un costo fijo que el cual se va a definir de acuerdo al desembolso que debe se realizar independientemente si el vehículo está en operación o el vehículo está detenido. El costo de transporte es un costo fijo. No importa el tipo de vehículo, no importa si el vehículo está en producción o está en mantenimiento. El costo del transporte incluye esos costos de vehículo y esos costos de vehículo incluyen en la depreciación, la pérdida del valor del vehículo a lo largo del tiempo, lo cual se contabiliza sin importar cuántos kilómetros recorre en un periodo. Si nosotros para la comercialización de un bien incluimos un vehículo, supongamos que es un vehículo refrigerado que nos va a costar 200 millones de pesos, tenemos que hacer unas cuentas muy acertadas para la depreciación de ese vehículo. Recuerden que los vehículos a los 10 años deben de cambiarse. ¿Por qué deben de cambiarse? Porque ya es un vehículo obsoleto, que ya es un vehículo que es disfuncional. No nos va a permitir generar buenos ingresos porque va a comenzar con fallas de mantenimiento que en cualquier momento paralizan la distribución de los bienes y servicios. Los bienes, perdón. Si nosotros miramos el costo de un camión, entonces podemos identificar que son 200 millones de pesos que cuesta un camión refrigerado y que el costo residual anual estimado es de 20 millones de pesos y que su vida útil sería 10 años. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros a hacer? Que tener una depreciación de cada año de 20 millones de pesos. Al cabo de 10 años, nosotros podemos decir que vamos a depreciar ese vehículo y vamos a soportar 18 millones por año. Esos 18 millones por año indica más o menos que nosotros mensualmente tenemos que guardar para esa depreciación, para ese cambio de vehículo, 1.200.000 pesos aproximadamente. Hay otra cosa que es muy importante en el costo fijo del transporte que tiene que ver con las pólizas, los seguros. El costo anual o mensual de la póliza de seguro que debe pagarse para que el vehículo esté legalmente habilitado. Esas pólizas de seguro tienen que ver básicamente con el costo de movilidad, la póliza del SOAT, algunos otros tipos de requerimientos que tienen que ver con los impuestos que se generan para el rodamiento de ese vehículo, como es el costo del el examen de certificación de gases. El salario base de los conductores también es un impuesto, no es un impuesto, es que se debe tener en cuenta siempre para el transporte del salario del conductor. En muchos casos no se tiene en cuenta que el conductor necesita tener una tercera o una segunda persona que le coadyuve en el desarrollo de esos procesos de comercialización. Así sean en los procesos de baja actividad que tiene el vehículo, necesita tener una persona que esté acompañando el movimiento de carga. Hay otra cosa que es muy importante en cuanto a los vehículos, que es el arriendo o leasing. Algunas empresas no tienen vehículos propios, sino hacen vehículos por arrendamiento o por leasing. Y también necesitan a veces pagar esos parqueaderos. Esos pueden constituirse en unos costos ocultos que nosotros no conocemos, que la empresa no conoce y que a veces no tiene en cuenta, pero que sí tiene que relacionarlos dentro de la contabilidad. Dentro de los costos de transporte, nosotros miramos, ese rubro es mayoritario. Hay otros costos que implican en el transporte, que es los combustibles, que es un gasto variable principalmente. En Colombia el precio y la diferencia afectan fuertemente este costo. Por ejemplo, si nosotros necesitamos hacer una distribución hacia la zona occidente de Colombia, hacia el Valle del Cauca, o ir a reclamar algunos insumos que llegan a través del puerto de, de Buenaventura, entonces nosotros podemos decir que el combustible aquí en el interior del país es a un precio y en la zona occidente el combustible es a otro precio.
sube 1.000 pesos, sube 800 pesos, sube 2.000 pesos. De acuerdo a eso y de acuerdo al kilometraje, pues al mismo varía el costo del combustible. Tenemos que tener en cuenta los peajes y las vías, los gastos directos que tiene que ver en la carretera, la vía terrestre de acuerdo a los costos de infraestructura vial. Eso hace referencia a si el tipo de vía es 4G, 5G, si la vía consume mayormente algunos otros insumos que tienen que ver con que tienen que ver con la operación del vehículo, como son desgaste de llantas y neumáticos. El manejo de ese llantas y neumáticos y mantenimiento es muy importante de acuerdo al tipo de vías que nosotros estemos transitando con estos vehículos. Necesitamos algunos costos periódicos de reparación de mantenimiento y lo mismo el reemplazo de algunas partes cruciales para el estado de las vías. Las llantas son un fundamento crucial y hay que manejar eso de acuerdo a los costos que se estén vislumbrando para el transporte. El costo de personal es importante, aunque ese costo de personal se va desarrollando a través de la producción y comercialización. Los salarios y prestaciones es la remuneración tipo variable de primas, horas extras para conductores, expectativas de acuerdo a las rutas largas. En algunos casos, para evitar esos incidentes o accidentes que se presentan en los viajes largos, normalmente se tiene que contratar a un conductor extra que acompaña al conductor forma parte de la empresa y eso recurre en unos costos adicionales. Existen unos costos de alquiler y de depreciación. Si la flota es propia, pues nosotros tenemos que mirar la depreciación del vehículo. Y si es tercerizada, tenemos que mirar la tarifa del flete. Asimismo, todos los costos de transporte que nosotros miremos están de acuerdo a cómo la variación de las tarifas de fletes. Así nosotros tengamos vehículos propios, nosotros tenemos que someternos a unas tarifas de fletes para la correcta contabilización del proceso de costos en cuanto a la producción o en cuanto a la distribución. Esas tarifas de fletes, ¿dónde están reguladas? Las regula el gobierno nacional a través de el Ministerio de Transporte y las empresas de carga. Entonces ahí se regula más o menos el precio que se maneja por tonelada de carga. Hay otros costos que tienen con la transferencia de la carga. En caso de que se requiera hacer alguna manipulación, uso de grúas, cargadores, para mover las mercancías de un modo a otro, de camión a barcaza o viceversa, o de camión a transporte férreo, todos esos costos también implican los costos de transporte. Hay estos costos fijos que están regularizados de acuerdo a la naturaleza de los salarios. Hablábamos ahorita de los salarios y prestaciones que se deben pagar a las personas que están en producción, las personas que están en el servicio, en algunos servicios que se le prestan a la empresa. Esos salarios por ejemplo, el salario del conductor que está asignado a la empresa, que es una persona que está contratada nominalmente, tiene que ver con las prestaciones sociales que se le van a cancelar a esa persona de acuerdo al tiempo de trabajo y más o menos se hace una relación por salario mensual. Pero eso no implica que esa persona reciba un costo semivariable, que tiene que ver con el tipo de transporte que está manejando, las horas que lleva y si necesita cancelársele horas extras o algunos viáticos. Tiene que ver con el salario base, a quienes hacen referencia a los costos fijos de acuerdo a la naturaleza del salario. El salario base lo gana el gerente, el contador, el personal administrativo, el director de logística, los guardias de seguridad. Ellos también llegan a obtener unas prestaciones sociales que tienen que ver con unas cesantías, unos intereses de cesantías, la prima de servicio, las vacaciones, las provisiones que se calculan mensualmente. Esas provisiones pueden ser
En el caso de gerente, los gastos de representación o gastos de representación hace referencia a que si él necesita hacer algún tipo de, acudir a algún tipo de reuniones en las cuales debe participar en representación de la empresa, entonces necesita tener una provisión. Esa provisión se calcula mensualmente de acuerdo a la agenda que pueda tener el director o la persona que está encargada de el gerente general o algún personal administrativo que requiera para esas visitas. También existen unos aportes fiscales que necesitan tener en cuenta y que a veces las empresas no los desarrollan con el costo de producción, que tiene que ver con los aportes que se da a la Caja de Compensación Familiar, al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esos costos también son unos costos fijos que produzca o no produzca, hay que cancelarlos si la empresa está formalizada. También hay unos costos que tienen que ver con la seguridad social y esos son los aportes que la empresa le hace a la salud de las personas, a la pensión y a los riesgos laborales que hace todo para todos sus trabajadores. Existen otros costos que hacen referencia a los costos de gestión y administración, que son unos costos indirectos. Esos costos indirectos que nosotros podemos decir hacen referencia desde el momento en que se inicia la planeación y el control de documentos del proceso. Estas personas, estos costos de gestión administrativa no se incluyen dentro de los costos de producción, pero al fin y al cabo son costos que necesita la empresa tener manejados. Ya hablamos del personal administrativo. Ese personal administrativo debe tener un salario personal de compras, planeación logística, atención al cliente y un back en las oficinas. Ese back de oficina tiene que ver con las personas que prestan un servicio. Por ejemplo, la secretaria, la persona que lleva la contabilidad, la persona que hace el aseo. Esas personas que prestan un servicio que no interviene directamente en la producción, pero que sí interviene en el personal administrativo. Hay otros costos que tienen que ver con la tecnología, la inversión de algunos software ERP que tienen que ver con la planificación de recursos empresariales. Esos software nos van a permitir la organización básica, fundamental para todas las actividades de las empresas. Manejar los procesos de compra de insumos, de talento humano, procesos en los cuales se recluta personal, procesos en los cuales se infiere la capacitación del personal. Esos tienen que ver con unos software que tienen un costo aproximado y que se cancelan anualmente, a no ser de que usted compre directamente el software o que esté pagando a una empresa para que le preste los servicios de mantenimiento de ese software. Hay otros, en cuanto a los sistemas de tecnología, tienen los sistemas del manejo de almacenes y otro que tiene que ver con las plataformas de trazabilidad. Ese software que es un software WMS con sus siglas en inglés, que hace referencia a System Management Worksheet, hace referencia a todo el manejo que se da de los almacenes, los ingresos y salidas de productos justo a tiempo. Nosotros podemos observar a veces cuando vamos a un hipermercado, un supermercado que tiene unas cajas registradoras y en esas cajas registradoras a través del código de barras se está leyendo qué tipo de producto es y ese código de barras lo que va a hacer es alimentar el sistema de inventarios para el manejo de los almacenes. O quiere decir que cada vez que usted pase por la registradora algún producto, ese producto está siendo deducido del inventario inicial del almacén. Y cuando el inventario inicial del almacén llega a un tope, se genera una factura de compra a la empresa que nos va a suministrar ese bien y servicio. Hay otro proceso que tiene que ver con los procesos de comunicaciones. Perdón, yo miro a ver si aquí Gina Cabarca, no. Con proceso de comunicaciones, tiene que ver con los sistemas de telefonía, de internet, herramientas de seguimiento satelital, el GPS, que se requieren para hacerle seguimiento a las mercancías en muchos casos. Es el seguimiento al transporte que nosotros estamos desarrollando
para llevar nuestro producto o cuando estamos comprando algunos insumos para nuestra empresa. Hay algunos otros costos que tienen, que son costos fijos que se requieren para los alquileres. Cuando nosotros estamos alquilando eh, cualquiera planta que requeramos para nuestra producción, esos cánones de arrendamiento, es el pago regular fijo que se hace por un inmueble en el momento en que nosotros lo desarrollemos. Puede ser un centro de acopio, que opere al 100% o al 10% de su capacidad, no importa, ese canon de arrendamiento es un costo fijo que hay que cancelarlo y que se debe tener en cuenta dentro de la planeación para la estructuración del presupuesto. Existe también un costo que infiere en el alquiler de oficinas, porque en muchos casos la oficina difiere de la producción en planta, del sitio donde nosotros estemos produciendo o del centro de acopio o del almacén. Y ese alquiler de oficinas es algo diferencial y no hace referencia al costo fijo de producción. Tiene que ver también con alquileres de equipos. En el caso que hablábamos de leasing para el transporte o arrendamiento de vehículos para el transporte o arrendamiento de alguna maquinaria, de acuerdo al leasing que nosotros estemos pagando un arrendamiento, pero a la vez estamos haciendo la compra de esa maquinaria. Eso también es muy factible. En algunos casos las empresas lo hacen con el sistema bancario a través de unos leasing de arrendamiento de esos equipos. Son arrendamientos con finalidad de compras. También existen unos costos cuando hablamos de los centros de acopio, donde nosotros vamos a mirar, existen algunos costos de adquisición y embalaje. Estos costos, que son los costos fijos, ocurren al inicio de la cadena de suministro y están ligados a la cadena del producto final. Tiene que ver cómo nosotros, el tipo de costo que nosotros vamos a cancelar, si es por embalaje, si es por unitarización o si es por control de calidad. Esos costos de embalaje tienen que ver con todos los materiales que nosotros estemos desarrollando para empacar o embalar nuestros productos. Tiene que ver con el cartón, los plásticos, eh, los, eh, los palets, los certificados, algunos casos que necesitamos tener un certificado para la comercialización de ese bien. ¿Cuáles certificados necesitamos para la comercialización de un bien o un producto? Si es un producto perecedero, vamos a necesitar certificado de INVIMA o vamos a necesitar certificado del ICA. Y si es en caso de minerías, vamos a tener otro tipo de certificado y otro tipo de embalaje y empaque. También tenemos algunos certificados que hacen referencia a los flejes. Esos flejes tienen que ver cómo nosotros estamos embalando los productos, en cómo los estamos embalando, si es a través de cintas transportadoras o a través de algún otro material, puede ser madera, puede ser cartón, puede ser algún recubierto que nosotros necesitemos utilizarlo. En muchos casos utiliza ese papel burbuja para algunos materiales. Todo eso tiene un costo. La unitarización tiene que ver cómo nosotros vamos a agrupar esa carga. Si nosotros vamos a hacerlo a través de stream filmado o paletizado. O sea, que si estamos envolviendo el producto en un empaque que puede ser una cinta o puede ser un empaque basado en un tipo folie de papel de empaque, estilo como vienen los productos destinados al consumo, que vienen algunos empacados en unas cintas de polet. También hacemos nosotros, o si el producto necesitamos paletizarlo. Eso tiene que ver si paletizar un solo producto. En el caso, por ejemplo, que sea una empresa que está produciendo aguacates. Los aguacates tienen que ser paletizados y no que cada aguacate puede ir envuelto en un tipo de papel de acuerdo, papel o cartón de acuerdo a la distancia que vaya a ser para el producto. Pero también tiene que ir en unos paletizados, en unos palets, y esos palets deben ir
embalados en otras cintas o cartones o guacales. Tenemos otro que tiene que ver con los controles de calidad y hace parte de los costos de adquisición y embalaje, que son esos costos de inspección y recreación de materias primas. Hay muchas veces se debe medir los grados en los cuales se está manejando los niveles de humedad que se presenten para un producto. Otros tienen que ver con, en caso del cacao, si está muy seco o si el cacao está con algún tipo de humedad. En el caso del cacao que nosotros utilicemos para exportar a países en los cuales ese cacao se le va a dar un valor agregado de transformación de ese bien, necesita que el cacao vaya totalmente seco. Y porque si el cacao lleva algún proceso de humedad, fácilmente va a enfermar de hongos. Y así ya no lo reciben en ninguna centro de acopio. Otros costos y gastos tienen que ver con la distribución física internacional. Estos esencialmente para los componentes de exportación de cualquier proyecto que nosotros tengamos. Hay unos costos diferenciales. Son diferentes los costos en los procesos logísticos, si es un proceso logístico interno o si es un proceso logístico globalizado. Si es un proceso logístico globalizado de acuerdo a la distribución física internacional, tenemos unos gastos aduaneros, unos tributos que debemos cancelar, una documentación que debemos adjuntar y una manipulación portuaria. Dentro de esos gastos aduaneros tenemos que pagar el agente de aduanas si es por encima de un valor, si la importación o la exportación que nosotros estemos realizando está por encima de los $1.000, necesitamos tener un agente aduanero. Y esos aduaneros siempre tienen un costo. Esos agentes aduaneros tienen que hacer el trámite de la declaración de importación que tiene un costo, la solicitud de autorización de embarque que tiene otro costo. Entonces nosotros podemos ver que dentro de la distribución física internacional también tenemos unos gastos y unos costos fijos que nosotros debemos cubrir. Tenemos unos tributos en la importación del pago de aranceles, el IVA, aunque el IVA puede ser un costo recuperable. En el caso de la exportación, el IVA siempre, para evitar la doble tributación, el IVA siempre en el país va a ser recuperable. Le van a devolver a usted le van a devolver más o menos la cantidad de IVA que usted haya cancelado. La documentación tiene unos costos. Los gastos de documentación o los costos de documentación, esencialmente el certificado de origen, la póliza de seguro de transporte internacional o certificaciones sanitarias que tienen que ver con el ICA o el INVIMA. Ese certificado de origen tiene un costo, ¿por qué? Porque es el que nos va a permitir realmente exportar un bien, un servicio. Recuerden que para poder exportar un servicio tenemos que tener un certificado de origen que dice que las materias primas utilizadas para la producción de ese bien son materias primas nacionales y que no son materias primas importadas relacionadas con otro país que no tenga convenio comercial con el país de destino y que nosotros estemos haciendo una mala práctica. Existen otros costos de manipulación portuaria, que son los gastos que se deben pagar en los puertos o aeropuertos por el uso de la infraestructura, del terminal, el holding, las cargas, las puertas de embarque. Todos esos tienen unos costos que son costos adicionales para la producción. En el caso de la comercialización de un bien para el comercio internacional. A su vez, dentro de los costos tenemos que mirar los costos financieros. Los costos fijos financieros hacen referencia a la cantidad de intereses que nosotros tenemos que cancelar por un préstamo o un crédito que hagamos. Esa tasa de interés bancaria, los costos fijos son costos fijos financieros. Normalmente en Colombia se está regulando hoy los costos para inversión en el 1.16. Ya a través de las deducciones que ha hecho el Banco de la República, de acuerdo a las inversiones para evitar tanta inflación, entonces ya para las empresas tienen unos costos muy razonables.
aunque nuestro país sigue siendo un país con los costos financieros más altos de América. Dentro del plan de negocios, estos costos financieros son esencialmente básicos para el desarrollo. Casi todas las empresas que están destinadas a la producción necesitan tener unos costos diferenciales. Esos costos diferenciales se hace referencia a cuando es los gastos suntuarios o son gastos de libre inversión. Pero cuando son gastos destinados a la producción nacional, tienen una tasa de interés menor. Existen otros tipos de gastos que hace referencia, de costos que hace referencia al sistema financiero, que son las comisiones bancarias fijas. Que son si usted tiene maneja una cuenta, así 100 pesos, que está destinada a la comercialización de bienes y servicios, pues tiene que pagar unas cuotas de manejo. Todos los ciudadanos que tengamos una cuenta bancaria tenemos que pagar una cuota de manejo. Y esas cuotas de manejo a veces figuran como los costos ocultos, porque en muchos casos no se tiene en cuenta eso y cuando estamos mirando la diferenciación dentro de la balanza de pagos que tiene la empresa para cualquier producción, nos damos cuenta que en el estado de pérdida y ganancia no hemos sumado esas cuotas de manejo ni esas tarifas fijas por el uso de las plataformas tecnológicas. Nosotros por el uso de plataformas tecnológicas tenemos que pagar algunos sistemas, por ejemplo el 4 por 1000, por utilizar un cajero automático. Y esos gastos a veces no los tenemos en cuenta y forman parte de los costos ocultos que se relacionan en una producción de un bien en servicio. Existen otros costos financieros que son los costos de leasing, arrendamientos financieros o rating operativo. Ya habíamos hablado de arrendamiento financiero o leasing. Esos arrendamientos financieros son los que nos hace el sistema financiero. Por ejemplo, si nosotros necesitamos una compra de un arrendamiento de un sitio en el cual vamos a destinar a la producción o al almacenamiento de algunos bienes o servicios. Pues el sistema financiero nos presta el dinero para la compra, pero nosotros tenemos que pagarle al sistema financiero un arrendamiento. Y con ese arrendamiento también se va pagando la compra del local a 10 años, a 15 años, dependiendo el proceso que se haga. Existen unos costos y coberturas por garantías fijas, que son los primos de seguro de garantía, los costos swap, que tienen que ver con los contratos de beneficio mutuo que se hacen con inversionistas o con productores. Esos contratos swap son algo que se maneja básicamente para el manejo de otro tipo de inversiones que se realizan a través de la empresa. Puede ser de que la empresa esté realizando algunas inversiones a través de la bolsa de valores. Y la bolsa de valores le hace esos contratos swap para el manejo de sus inversiones. Por ejemplo, las acciones de Ecopetrol. Las acciones de Ecopetrol puede ser de que usted no tenga nada que ver, pero usted invierte un dinero en unas acciones y ese dinero le va a dar un rédito. Asimismo hacen las empresas. No sé si ustedes escucharon cuando Interbolsa tuvo una caída grandísima y muchas personas, cerca de 400.000 colombianos que eran ahorradores en Interbolsa, que ganaban unos intereses por el manejo de ese dinero, perdieron la mayor parte de esa plata y que el gerente de Interbolsa, que era una compañía privada, fue a terminar en la cárcel por el manejo fraudulento de esas inversiones. O sea, el capital lo sacaron y lo colocaron en algunas islas que actúan como paraísos fiscales. Existen dentro de los costos también unos costos variables. Esos costos variables tienen que ver con aquellos desembolsos que varían de acuerdo a la proporción directa que nosotros hagamos de la producción. Y hace referencia a la materia prima. Si entre más producción nosotros tengamos, pues mayor materia de prima, entre mayor cantidad de productos, semillas, fertilizantes que se hacen para el uso de o en la agroindustria o los empaques para
embalar o empaquetar alguna producción. Tiene que ver con la mano de obra directa, los salarios de los operadores de línea o del personal que está encargado de cosechar o los personas que están encargados de relacionar esa producción o comercialización, comercializar ese producto. Tiene que ver con el empaque y el embalaje, los materiales que se utilizan para empacar y embalar y las comisiones que se hacen por venta. En muchos casos a los vendedores se les pagan una comisión por venta o en muchos casos hay empresas que hacen uso de esos bienes que se dan en consignación para que las empresas los comercialicen y asimismo se ganan un porcentaje sobre las ventas. Eso tiene que ver con costos y los cuales nosotros podemos desarrollar. En algunos casos, los mismos vendedores de la empresa reciben unos beneficios a través de unas bonificaciones que le da por estado de ventas, por mayor número de ventas ofertadas. Hay unos costos semivariables, los costos semivariables tienen que ver con esas comisiones por venta, que no son costos directamente variables ni son costos fijos, son unos costos semivariables o semifijos. Puede ser que esos costos incluyen directamente la comercialización de más bienes y servicios y en algunos casos es fundamental esa motivación para la empresa, para los trabajadores u para otras empresas que hacen uso de esas comisiones de ventas de nuestros productos. De acuerdo a los costos, la función interna de la empresa son costos de producción o de operación. En esos costos de operación tienen que ver los costos que se pagan por los productos que se venden. Los componentes de esos costos de producción hacen referencia a las materias primas, a las manos de obra, eh, perdón, cambio aquí, a las materias primas, a la mano de obra directa, a los costos indirectos de fabricación. Eso hace referencia a los costos indirectos de fabricación o costos SIF. Hay algunos ejemplos que hacen referencia, por ejemplo, para un cesto logístico, el costo de la energía eléctrica. Para la refrigeración es un costo de operación directo. Si el material que nosotros vamos a comercializar o a vender y que nosotros estamos produciendo requiere refrigeración constante, pues es un costo fijo, es un costo ineludible. Nosotros no podemos dejar de mantener el producto refrigerado, entonces es un costo directo de operación. Existen otros gastos que hacen referencia a las ventas, pero ya no se consideran costos, sino que se consideran gastos que tienen que ver con los desembolsos necesarios para lograr colocar ese producto en el mercado. Y eso tiene que ver con la publicidad, la comisión de los vendedores, los gastos de los mercadeos, los gastos digitales que se hagan, los costos de transporte, los clientes finales. O sea, si nosotros necesitamos pagar algún transporte que se haga dentro del proceso de venta, supongamos que nosotros el plan de negocio que estamos creando es un supermercado y el supermercado le lleva los productos a una familia. Entonces, ese costo del flete que se debe hacer entre la empresa y el punto de destino de la producción también tiene unos costos, tiene unos gastos, ya no son unos costos. Hay otros gastos que hacen referencia a los costos semivariables o semifijos, que son los gastos de administración. Por ejemplo, los honorarios, a veces las empresas no contratan directamente abogados ni contadores y solamente se les está pagando un porcentaje mensual por unas horas de asesoría o por unas horas de atención semanal, quincenal o mensual, pero que no constituyen directamente una nómina. O sea que no hay que pagarles ninguna otra prestación social, sino solamente se les dan unos honorarios que son por horas. Ahora pasemos a algo que es muy importante y que venimos hablando de los costos ocultos de producción.
Esos costos ocultos de producción son aquellos desembolsos o pérdidas de recursos que no están reflejados directamente en el estado de resultados, en el reporte de los costos estándar. Estos costos impactan negativamente la eficiencia, la calidad y la rentabilidad de una empresa. En el caso de algunos procesos que nosotros miremos, vamos a ver que existen muchos costos ocultos que nosotros en las empresas no nos damos cuenta que están direccionando la rentabilidad de la empresa, que hace referencia a las mermas que se presentan y desperdicios excesivos. Esos costos, esas mermas o esos desperdicios excesivos hacen referencia a los costos de materias primas. En caso de una cosecha, en caso de algunos insumos que se pierden por fallo en el proceso, ejemplo, la mala calibración de una maquinaria, los errores de formulación para hacer alguna mezcla de productos químicos que hacen referencia a un proceso, por ejemplo, de abonado de la tierra. Si se está haciendo, no se está cumpliendo realmente con la fórmula y se está aumentando los materiales, los grados, los volúmenes de esos materiales. Entonces, eso implica en unos costos de formulación. Las pérdidas post cosecha. Por ejemplo, en los cultivos de café hay muchas pérdidas por cosecha. O sea, se da la cosecha, el grano que cae en el piso, si no se hace ese como se llama vulgarmente, que es la recolección y la recuperación de algunos productos que están en el piso, se van a producir algunas prácticas que no son buenas y con lo cuales se va a generar unos hongos y esos hongos terminan afectando la cosecha total. Eso es mala manipulación de algunos procesos que tienen en las empresas, hacen que se incurran en unos gastos dados los reprocesos y los retrabajos que hay que hacer. Los costos de horas extras, materiales adicionales, desgaste de maquinaria necesarios para corregir productos que no pasaron en control de calidad la primera vez. Que hay que no solamente es el proceso que se hizo mal, sino que si el proceso ya está etiquetado, por ejemplo, la mala calibración de un pesaje, cuando se está invirtiendo que la botella debe llevar 125 mililitros y resulta que la maquinaria que está llenando en los envases no está bien calibrada y no está botando 125 sino está botando 115 o 110, pues la botella se va a dar media y media botella nadie la va a comprar. Entonces el proceso cuando es una maquinación ya directamente o robotizada, que la botella cuando se dan cuenta en la terminación del producto hay que volver a deshacer, reetiquetar esas botellas y volver a lavar el envase y perder el material que ya está dentro de las botellas y volver a lavar las botellas y volver a envasar, más calibrar nuevamente la maquinaria. La pérdida de tiempo, el reproceso y el retrabajo que se hizo, tiene unos costos muy significativos para una empresa. Ahora, cuando se hacen esos reprocesos que, por ejemplo, muchas botellas se fueron sin que se dieron cuenta de que vayan con el valor mínimo de envasado. Por ejemplo, no llevan 125 mililitros, sino llevan 110 mililitros y le hacen falta 15 o 25 mililitros a la botella y resulta que se fueron varias cajas a una distribuidora. Y la distribuidora cuando comienza a destapar el material se da cuenta que las botellas vienen y todas las cajas vienen con el mismo nivel de líquido, entonces llama a la empresa para exigir la devolución, la garantía. Y ese costo de asumir el flete de devolución y nuevamente reetiquetar, reempacar, reenvasar, eso tiene unos costos muy significativos fuera de la pérdida de confianza que va a tener la empresa con los clientes. Eso hace referencia a esos costos ocultos de la calidad de los procesos. Existen otros costos ocultos que tienen que ver con los procesos de eficiencia, que son los tiempos muertos y de espera.
En caso, por ejemplo, de un transporte, que nosotros tenemos un vehículo que debemos haber cambiado hace 10 años y que tiene 15 años con la empresa y que ya comienza a presentar unas fallas y que ese vehículo está trayendo la materia prima para desarrollar un proceso y el vehículo no llegó porque se varó en la mitad del camino. Entonces, ¿qué sucede con las personas que están en la línea de producción? Tienen que sentarse a esperar, esos son los tiempos muertos y esperas, mientras llega el material para realizar la producción. Todos esos costos muertos y la dejación de producción, pues son dineros que afectan directamente a la empresa, porque la empresa sí tiene que pagar unos costos fijos, tiene que pagar unas nóminas fijas, tiene que cancelar un arrendamiento fijo, tiene que cancelar unos servicios fijos. Esos son costos ocultos que hacen deficiente los procesos de comercialización, los procesos de rentabilidad de una producción. Hay otra cosa que es muy importante que debemos de tener en cuenta, que es la baja utilización de la capacidad. Los costos de mantener una infraestructura, alquiler, depreciación, energía, que son parcialmente el costo de tener un centro logístico operando al 60% de su capacidad. Muchas veces una empresa paga un alquiler por una infraestructura y esa infraestructura se utiliza solamente al 30, al 40 o al 50% por dos razones. Una, porque no tenemos la capacidad tecnológica para desarrollar la totalidad de esa infraestructura. Y otra, porque no tenemos el recurso humano con la capacidad para desarrollar mejor una producción. Esos costos también incurren en pérdidas directas, porque si nosotros no estamos utilizando la totalidad de la capacidad para la empresa, pues estamos perdiendo ese porcentaje de rentabilidad. El movimiento de transportes innecesarios tiene que ver con esos procesos que se hacen cuando se está perdiendo básicamente devoluciones o garantías, o cuando se está trayendo una materia prima que no llegó, o cuando se está creando un producto que no fue completamente terminado y que queda semiterminado y que se requiere volver a hacer un reproceso para eh, mejorar el proceso de producción. Hay algunas cosas que tienen que ver directamente con el flujo de trabajo. El flujo de trabajo tiene que ver con la capacitación que se le da al personal y que tiene que ver ay, con los costos tiene que ver con los costos ocultos en procesos de eficiencia. Esos tiempos muertos, esa baja utilización de capacitación y las bajas de movimientos. En cuanto a los costos de la logística, de la gestión logística, tiene que ver con los procesos. Esos costos de gestión logística o los costos operativos, nosotros tenemos que mirar si nosotros estamos haciendo un proceso, si estamos incurriendo en un macroproceso o si estamos realizando un subproceso. Ese proceso tiene que ver con el conjunto de acciones ejecutadas para alcanzar un determinado objetivo. Son todos los procesos que se requieren para hacer para tener una producción calificada, una producción que sea rentable, que sea viable y que sea factible de realizar. Pero que esos procesos, los cuales nosotros estamos incurriendo, como son el proceso de producción, el proceso de comercialización, el proceso de almacenaje, el proceso de venta, estén dentro de un macroproceso. Ese macroproceso hace referencia a múltiples procesos que tiene que hacer una organización a través de algunas empresas. Esos macroprocesos son actividades que están interrelacionadas y que se agrupan para cumplir un objetivo común estratégico. Por ejemplo, el macroproceso que hace Nutresa. Nutresa hace unos macroprocesos porque ellos, para poder distribuir y comercializar, tienen que reunir varios productos de varias empresas, y cada una de esas empresas que están interrelacionadas para la comercialización de esos bienes. Por ejemplo, también podemos ver los macroprocesos que hacen algunas cadenas de suministros, como son de Uno, como son ARA, como son los Ísimos, las Olímpicas.
que cumplen unos macroprocesos es que dentro de los procesos de comercialización muchas empresas interrelacionan sus productos para tener un destino final. Y hay algunos otros subprocesos, que son los procesos que están dentro de otros procesos más grandes, que esos procesos grandes se conocen como los procesos padre. Hay algunos subprocesos que nosotros podemos hacer referencia, por ejemplo, lo que hace Tostado. Tostado es una empresa que antiguamente era cafeterías Tostada y ahorita después de haberse presentado el COVID-19 y el aislamiento, entonces esa empresa, las cafeterías tuvieron que dar cierre, pero se quedaron con un proceso que fue la comercialización del café y pusieron ese café como marca Tostado. Y ahorita usted va a encontrar que existen unos subprocesos que no solamente ya es la comercialización del café, sino también es de panes, también es de galletería, también es de otros insumos en los cuales se mezclan dentro de esa comercialización de esos procesos. Entonces, el proceso padre, ¿cuál es? El proceso padre tiene que ver con los procesos que hace esa empresa Tostado y con lo cual incluyen otros procesos más pequeños. Dentro de los costos ocultos tenemos también que ver los costos por pérdida de información. Esa pérdida de información tiene que ver con la toma de decisiones incorrecta e inoportuna debido a actos inexactos o desactualizados. Por ejemplo, o el comprar demasiada materia prima o prometer una entrega cuando no se va a poder cumplir. Esas pérdidas de información son unos gastos que son muy onerosos para las empresas. Por ejemplo, una persona que promete a una empresa que le va a cumplir con la distribución de alguna materia prima para la realización de sus productos. Por ejemplo, nosotros tenemos un proceso de producción de pan para una empresa que se llama, para una serie de cafeterías, supongamos, y nos comprometemos a entregar unas eh, arrobas de pan a unos determinados puntos de venta de cafeterías y ellas tienen que distribuir a otras cafeterías y nosotros incumplimos en ese proceso. Básicamente, cuando tenemos un contrato de negociación ya firmado en el cual nos comprometemos a suministrar esos productos y no los estamos cumpliendo porque no tenemos la información exacta, porque la persona que estaba encargada de tomar las decisiones no fue informada que los insumos para la producción de pan no han llegado o que no hay los suficientes insumos o porque no vinieron dos de las personas que estaban encargadas de la producción o porque se presentó un siniestro o se presentó un incidente dentro de la producción, que se quemó el horno, que se acabó el gas. Cualquiera de esas informaciones que deberían de permitir tomar decisiones y cancelar la producción en un momento dado no se toman, entonces nos vemos abocados a cumplir con unas pólizas de garantía y esas pólizas de garantía incluyen el incumplimiento del contrato. Todas esas cosas por pérdida de información que no se dio oportuna, no se tomó la decisión oportuna. En algunos otros procesos de exceso de documentación y burocracia. Nosotros podemos ver, pero si es que usted puede tener la potestad de tomar la decisión de cambiar un producto de un sitio a otro sitio. ¿Por qué no lo hace? No, es que yo tengo que esperar porque el reglamento dice que yo tengo que esperar. Y mientras eso se está produciendo, se está perdiendo el tiempo, el personal que tiene que dedicarse a algunas tareas administrativas tiene que esperar mientras se toma una decisión. Y mientras eso pueden pasar algunos momentos en los cuales se está incumpliendo con algunas condiciones de contratación. Existen otros incumplimientos normativos que hacen referencia a los riesgos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vehículo y el conductor no tiene licencia de tránsito y estamos incluyendo en multas y sanciones, o que nosotros estamos incumpliendo con el manejo de algunas certificaciones a través de la DIAN, del ICA, del INVIMA o del Ministerio de Trabajo.
o que nosotros no tenemos la trazabilidad de los productos que los cuales nosotros vamos a desarrollar un proceso, que nosotros no tenemos la seguridad laboral adecuada, que los trabajadores no